Bien, capítulo 30, ¿todos estamos ahí? Listo. Les decía que estamos en esta sección denominada recordatorio, ya que a partir del capítulo 28, 29, se ha vuelto a mencionar cosas que Dios ya había enseñado y también lo habíamos registrado tanto en el libro de Levítico como en el libro de Éxodo, ¿no? Hemos visto en el capítulo 28 y 29 las ofrendas y sacrificios que debía de realizar el pueblo cuando lleguen a la tierra prometida, ¿no? Entonces esto Dios instituyó que sea así y vimos el por qué y el para qué, ¿no? Veíamos que esto tiene un propósito de que el pueblo pueda recordar lo que Dios ha hecho con ellos, ¿no? Entonces estos sacrificios, ofrendas que ellos presentan, no es un simple sacrificio sin sentido, sino todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué es que ellos tenían que hacer esto? Básicamente era como un recordatorio. Pero al mismo tiempo también vemos de que estos sacrificios, ofrendas que ellos presentaban, apuntaban a un cumplimiento mayor en el sacrificio, en la entrega de Cristo en la cruz, ¿no? Apuntaban a un cumplimiento mayor que venía a ser prácticamente la expiación de nuestros pecados, ¿no? Hecho por Jesucristo. Pero ya en el capítulo 30, como parte de este recordatorio, que también ya ha sido enseñado y está registrado en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, aparece en lo que viene a ser el cumplimiento de los votos, ¿correcto? ¿Qué era un voto? Básicamente, un voto era no tanto una obligación, sino se convertía en obligación cuando la persona voluntariamente prometía algo o se comprometía en algo con Dios. Básicamente, eso era un voto, ¿no? No es que estaba obligado, pero esta persona voluntariamente decía, ¿no? Yo voy me comprometo a servir al Señor por tanto tiempo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O yo me comprometo a ofrendarle al Señor tal cosa. Algo que el Señor no lo estaba obligando a que lo haga, pero esta persona voluntariamente se comprometía, ¿no? Entonces, vemos ejemplos de esto, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que viene a ser el voto del Nazareno, por ejemplo, que Pablo en algún momento también siguió este voto, ¿no? Y que traía una serie de cosas, ¿no? De no cortarse el cabello, de presentar sacrificios, ofrendas, eso. Pero vuelvo a recordar, esto no es que todo el pueblo estaba obligado a hacer esto, sino que era un acto voluntario de consagración, de entrega que el pueblo hacía, ¿no? Una promesa que le hacía a Dios, y muchos de ellos a veces lo hacían incluso con una intención de que, o como agradecimiento a que Dios hacía algo con ellos, entonces ellos decían, yo me comprometo con el Señor a hacer tal cosa. No está mal hacer eso, no estaba mal, lo que estaba mal era no cumplirlo, y de eso trata, ¿no? Y había una ley en cuanto al cumplimiento de los votos, en que si tú te has comprometido o has prometido hacer algo para el Señor y no lo haces, eso sí era pecado, correcto. No hacer voto no es pecado. Entonces, ¿cuál es la vía más fácil de decir, entonces no hago, no? O sea, entonces no hago ni un voto porque no quiero fallar. Pero tampoco es la intención, sino la intención de las leyes es de que uno cumpla lo que promete, uno cumpla lo que hace, ¿no? A lo que se compromete. Entonces, vamos a verlo primero en el contexto del pueblo de Israel y luego vamos a tener una aplicación a nuestra vida, ¿no? Hoy en día quizás no lo conocemos así como votos, pero muchas veces hacemos ciertos compromisos con Dios que finalmente no lo cumplimos, ¿no? No sé si alguna vez has dicho, a partir de ahora sí le voy a orar a Dios todos los días. Pasan 2, 3 días y al cuarto día ya no, ya te olvidaste de tu compromiso que le hiciste quizás en tu oración, ¿no? Y nosotros lo tomamos como que algo bueno, aquí no le pasa, pero si estamos haciendo un compromiso con Dios, o sea, lo que debemos entender es de que se lo estamos haciendo al Señor, ¿no? Entonces no podemos dejar sin sentido, o sea, algo como que, bueno, ya fue una promesa o un compromiso que estamos haciendo con el Señor. Preferible no lo hagas, pero tampoco es la vía más fácil, ¿no? No topemos esa vía, sino que al contrario, cumplamos nuestra promesa, nuestro compromiso con el Señor, ¿no? Y de eso trata el mensaje de hoy, ¿correcto? Entonces vamos a leerlo verso a verso como nos caracteriza. El, del verso 1 al 2 vamos a ver la obligación de cumplir estos votos y del verso 3 al 16 vamos a ver cómo es que estos votos incluso eh, podían de alguna manera o recaían sobre la responsabilidad
de la autoridad que estaba por encima de la persona que hizo el voto, sea una mujer, por ejemplo, soltera, si era una mujer viuda, una mujer casada, una mujer separada. Entonces, justamente va a comenzar a desglosar cuál era la responsabilidad de la autoridad que estaba encima de esta mujer o esta persona que ha hecho el voto, ¿no? Entonces, los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero verso 1 al 2 va a dejar bien claro cómo es que debe ser el cumplimiento de este voto. Vamos a leerlo. Dice, verso 1 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Es interesante, ¿no? Dios está mandando, pero aclaremos nuevamente, Dios no está mandando a hacer votos. Dios lo que está diciendo es de que si vas a hacer votos o vas a hacer compromisos con Dios, cúmplelos. Básicamente es eso. Pero esta instrucción fue dada, dice, a los líderes. Ahí dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. La pregunta es, ¿era solo para ellos? No. Una manera de comunicar. No sé si ustedes se han preguntado, ¿cómo es que de pronto Moisés hablaba al pueblo? Hicieran millones, ¿no? O sea, y aquel entonces no existía un micrófono como el que ahora tengo, un parlante, no existía megáfono. ¿Cómo es que de pronto Moisés hablaba a estos millones de personas, ¿no? O sea, sería que de pronto Moisés se paraba en un lugar alto y gritaba, no. El, la vía correcta o la vía que normalmente se usaba era de que Moisés hablaba a los príncipes de las tribus y estos príncipes de las tribus hablaban a las familias o a los jefes de familias que conformaban una tribu y así sucesivamente. Y estos jefes hablaban a sus familias, ¿no? Entonces, y de esa manera se transmitía el mensaje de Dios. Entonces, no es que de pronto este mandamiento es solo para los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, sino era el medio, ¿no? Entonces, Moisés con quienes básicamente hablaba de manera directa era con los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, para que ellos repliquen o comuniquen a los demás lo que Dios está diciendo, ¿correcto? Entonces, verso 2 dice, ¿qué es lo que le dijo, no? ¿Qué es lo que Jehová había mandado? Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, te das cuenta que no dice que debes de hacer voto, ¿no? Sino dice, cuando alguno, es algo ocasional, excepcional, alguien cuando decide hacer ese voto, no estaba obligado a hacerlo, entonces dice, cuando alguno, pero si lo hiciere, si hiciere voto a Jehová, dice, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, es decir, yo prometo que lo voy a hacer, ¿no? O yo juro que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, en el que como que estaba ligando su alma, estaba ligando su palabra, mejor dicho, ¿no? Su ser, ¿no? Ella se estaba comprometiendo, dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Dios está siendo claro, ¿no? Que lo que prometes debes de cumplirlo. Dios está ordenando expresamente que Israel debe de tener cuidado, su pueblo, porque entonces para su pueblo, ¿a quién está siendo comunicado? A los príncipes de Israel, es decir, para su pueblo. Es lo que le está diciendo que su pueblo debe tener cuidado de mantener sus votos y de cumplir todos los juramentos que ellos hacen, ¿no? Debemos recordar algo interesante. Aquel entonces no existían como hoy en día, cuando tú de pronto te comprometes en una deuda o en un alquiler, de alguna manera, ¿no? O en un contrato, por ejemplo, no voy a contratar los servicios de luz o del agua. ¿Qué es lo que hoy en día se firma? Un contrato, ¿no? O sea, hoy en día lo que lo hace legal y nos obliga o nos liga a poder cumplir con ese acuerdo es un contrato escrito. Aquel entonces no existían contratos escritos. Aquel entonces lo que existía era la palabra, es decir, el compromiso. Y la palabra que una persona daba tenía mucho valor. Podía quebrantarlo, sí, pero, o sea, y sucedía, ¿no? O sea, pero no es que eso era lo ideal. Y recordemos algo, que Dios está sacando a su pueblo de Egipto y está llamando a su pueblo santo. ¿Y qué es un pueblo santo? Un pueblo apartado de la forma de vivir de los otros pueblos, ¿no? Distinto, diferente. Entonces, como pueblo diferente, Dios está dejando en claro, porque en otras culturas también existía este tipo de votos, de ahí viene la palabra devotos, pues aquí en Perú, ¿no? En las fiestas patronales en provincia, dice,
¿Quiénes son los devotos? Dicen, ¿no? ¿Quiénes eran los devotos? Los que hacen compromisos de dar uno que otra ofrenda o tipo de fiesta o banda, orquesta a sus santos patronales, ¿no? Ellos se comprometen, ¿no? Entonces ellos son los devotos. Entonces esto era normal en diferentes pueblos, pero en estos diferentes pueblos había maneras de sacarle la vuelta a tu compromiso. Lo que Dios está diciendo es de que su pueblo, el pueblo de Israel, que lo que se compromete a hacer debe de cumplirlo, que lo que su pueblo dice, no debe quebrantar su palabra, ¿no? De que si ellos daban una palabra o quedaban en un acuerdo, deben de cumplirlo así. Mira, la última parte del verso 2 dice, hará conforme a todo lo que salió de su boca, de tal manera que lo que tú decías tenía que ser algo serio, ¿no? Algo serio, ¿no? No puede ser algo, no, es que yo estuve bromeando, no, es que yo pensé que lo podía hacer. Lamentablemente, el tiempo ha avanzado y hoy en día se requiere de contratos, se requiere de cláusulas, se requiere de tantas cosas para que nuestra palabra tenga cierto poder o cierto valor, se quiere decir. Se ha desvalorado el compromiso verbal que puede hacer una persona en cuanto a un trato, ¿no? Lamentablemente, dice, las palabras se lo lleva el viento, dicen hoy en día, ¿no? La pregunta es, si Dios de pronto está exigiendo esto a su pueblo, está haciendo que su pueblo sea diferente, ¿no? Que no rompa fácilmente sus compromisos, sus juramentos, ¿no será lo mismo que hoy en día Dios desea de su iglesia, que también somos pueblo de Dios? ¿O solamente Dios desea que el pueblo de Israel en aquel entonces sea un pueblo santo, un pueblo diferente? De la misma manera, ¿no? Dice que nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, reflejamos a Cristo. La pregunta sería, ¿qué tan consecuentes somos con lo que nos comprometemos o decimos que vamos a hacer o con nuestros juramentos, por así decirlo, o nuestros compromisos verbales, ¿no? ¿Qué tan consecuentes somos, ¿no? O a las 500 o a veces fallamos en algo que nos hemos comprometido o constantemente fallamos y el cumplirlo es la excepción, ¿no? ¿Cómo es que nos conocen, ¿no? En la iglesia? ¿Cómo es que nos conocen en la familia, en el trabajo? ¿Como cumplidores de nuestros compromisos, de nuestros acuerdos, o como personas que constantemente estamos incumpliendo nuestros compromisos, nuestros acuerdos? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos ven? Pregunto, ¿no? O sea, y me incluyo, ¿no? Y esto para mí, como te vuelvo a decir, cada estudio que hago a mí mismo me habla y me pone en el punto en decir, no estoy cumpliendo con esto a cabalidad y debo de anhelar entonces cumplir en esto, ¿no? Has escuchado, ¿no? Hoy en día es la típica frase, ¿no? ¿Cómo vas? Ya 5 minutos llego y llega después de media hora. ¿Has escuchado eso? ¿O has hecho alguna vez eso? ¿No? En algún momento hemos hecho quizás eso, ¿no? O compromisos como estos, ¿no? Este domingo sí voy a la iglesia, ¿no? Y no vas ese domingo a la iglesia, ¿no? Y lógicamente estamos quedando mal con Dios, pero nuestro testimonio también para con las personas con que nos comprometimos queda mal, ¿no? O esta semana sí te visito, sí o sí te voy, ¿no? Y no vamos, ¿no? O sea, tengamos cuidado, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera debemos entender que nosotros quizás no andamos jurando, diciendo que por Diosito o cosas así, pero de alguna manera nosotros representamos a la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Somos hijos de Dios y representamos a Dios. Entonces, como cristianos tenemos mayor responsabilidad en esto. Porque bueno, en el mundo esto ya es normal. Incumplir mi palabra, incumplir mis acuerdos, incumplir mi compromiso, es normal y se van a comprender. Pero el mundo va a ser cruel con aquel cristiano que dice algo y te va a decir, ah, y así eres cristiano y me fallaste. Yo les digo porque en algún momento a mí me lo han dicho y ha sido vergüenza, ¿no? Porque, o como que, mira que no me puedes fallar porque tú eres cristiano, ¿ah? O sea, a mí me han dicho algunos amigos que no son cristianos, Anderson, vas a venir, mira que no me puedes fallar, mira que tú eres pastora.
Y ciertamente ellos te lo están diciendo a modo de reclamo, pero al mismo tiempo, de parte del Señor, tenemos una responsabilidad de cumplir con lo que decimos, ¿no? En el centro de trabajo, de cumplir con lo que nos comprometemos. Nosotros, por ejemplo, con Sofi, constantemente estamos trabajando ahora en diferentes centros de trabajos y constantemente nos ponen plazos para presentación de documentos, libretas, actas, informes, y todo es plazos, ¿no? Profesores hasta el día de mañana tienen plazo de presentar, ¿no? Entonces, por ahí algunos fallan, por ahí algunos no presentan, pero nosotros en lo posible tratamos de cumplir. ¿Por qué? Uno, como trabajadores, que queremos cumplir con lo que nos hemos comprometido, y dos, porque somos cristianos, ¿me entiendes? O sea, y eso le pone, de alguna manera, nos exige, ¿no? A poder cumplir porque somos cristianos y el lugar donde vamos a trabajar, en todos los lugares donde estamos trabajando, al menos en mi persona, no solamente me ven como cristiano, sino me ven incluso como pastor, ¿no? Trabajo en un colegio cristiano donde igual, ¿no? Nos ponen fechas para enviar exámenes y todo lo demás y de pronto ay, el pastor Anderson no envió sus exámenes, ¿se imaginan? Y en algún momento voy a ir a predicar a esa iglesia. ¿Tú te imaginas cómo esto puede, de alguna manera, dañar el testimonio de la persona, de mi persona, del ministerio y del Señor, ¿no? Porque los profesores que no son cristianos, mm, ¿qué imagen se llevan del cristianismo? Ya. Yo te he puesto un ejemplo en la que, de alguna manera, nosotros nos exige a cumplir con lo que nos comprometemos, ¿no? Pero así cada uno de nosotros, creo, en sus trabajos, en un entorno familiar, tenemos que ir creándonos un testimonio. Y sí o sí te vas a crear un testimonio, para bien o para mal. La pregunta es, ¿no? ¿A quién estamos fallando cuando nosotros de pronto no cumplimos con nuestros compromisos? Básicamente, en el fondo de todo el asunto, estamos identificando al Señor y por lo tanto estamos fallándole al Señor, ¿no? El Señor está haciendo de este pueblo de Israel, en el contexto, un pueblo diferente, un pueblo santo, distinto a las otras culturas, y le está diciendo a su pueblo que lo que tú hablas, conforme a lo que salió de tu boca, así actúa. Cumple tu promesa, cumple tus compromisos. Y les está poniendo una ley para eso, mira, para que ellos cumplan su compromiso, cumplan con el voto que ellos hacían, ¿no? Más adelante, Jesús, ya años después a todo esto, Jesús hace también una referencia a esto, ¿no? En Mateo 5, verso 34 al 37, si puedes búscalo, marca el libro de números y vayamos a Mateo 5, verso 34 al 37, ¿no? Jesús va a hacer referencia a esto, pero mire lo que dice Jesús, ¿no? Y a veces nos hemos cogido de ese texto y decimos, ah, por eso entonces mejor ya no juro, ¿no? No tanto está en que Jesús no decía, no tanto está diciendo no jures, sino está diciendo que no es si tu palabra tiene valor, si tú cumples lo que dices, no hay necesidad de estar jurando, ¿no? O sea, porque ¿por qué uno jura? Esta vez si te lo cumplo, te doy mi palabra. Es necesario que lleguemos a ese punto. Vamos a llegar a ese punto, ¿sabes cuándo? Cuando nuestra simple sí ya no es sí y cuando nuestro no ya no es no. De tal manera que ya no nos creen y por tanto necesitamos estar jurando para que nos crean. No es necesario. Cuando nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Que nos conozcan por eso, ¿no? Ah, no, el hermanito, o mi cuñado, o mi primo, o mi tía, dijo que viene y cuando ella dice que viene, viene. Y cuando él dice que viene, viene. Y cuando él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Que nos conozcan así, ¿no? No todavía que tengamos que tener esa necesidad de decir, te lo recontraseguro, te lo juro por el Señor. Y encima no cumplimos, quedamos mal y queda mal el Señor, ¿no? O sea, hacemos quedar mal al Señor. Mateo 5, 34 al 37 dice, no. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, o sea, porque es el trono de Dios, ¿no? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? A veces la persona iba a un punto de jurar, decía, bueno, no puedo jurar en el nombre de Dios porque le voy a fallar a Dios, ¿no? O sea, no quiero, como ya estoy adelantándome a fallar mi compromiso, decía, no voy a jurar en el nombre de Dios porque si fallo, uy, Dios me va a castigar, ¿no? O sea, me deja entender. Entonces, ¿qué querían hacerle? Le sacaban atajos y ellos decían, te juro en el nombre del cielo. Y lo que Jesús está diciendo, pero si el cielo es trono de Dios, en el fondo del asunto estás jurando en algo que le pertenece a Dios. Ya, entonces juro en el nombre de la tierra. Pero si la tierra es estrado de los pies del Señor, estás jurando en algo que le pertenece al Señor. Ya, te juro por mi Jerusalén. Y Jesús dice, pero si Jerusalén es la ciudad del rey, es la ciudad de Dios. Al final estás jurando en algo que le pertenece a Dios. Ya, te juro por mi cabeza. Jesús dice, pero si ni siquiera tu propia cabeza te pertenece, porque tú no puedes hacer blanco o negro ni siquiera un solo cabello. Al final, tu cabeza le pertenece al Señor. En el fondo de todo el asunto, estás jurando en el nombre de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo, ¿qué necesidad hay de estar jurando si nuestro hablar debería de ser sí, sí o no, no? Entonces, está de más estar jurando. Uno normalmente llegaron al punto de usar el juramento para recontrasegurar lo que ellos decían, porque su palabra como tal había perdido valor. Entonces Jesús no está diciendo que está mal jurar, sino que en el contexto estas personas juraban y no cumplían y se les conocía como personas que no cumplen lo que dicen. Y Jesús lo que está haciendo está diciendo que nos conozcan por nuestro testimonio, por nuestro cumplimiento, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Yo creo que lo mismo diría hoy día a su iglesia, ¿no? Ya en el fondo de todo el asunto, te comprometas o prometas por lo que tú prometas, no por mi madrecita. Al final todo eso le pertenece a Dios. El fondo de todo el asunto, tú estás representando a Dios. Y si estás representando a Dios, como buen cristiano, que tú sí sea sí y tú no sea no. Hay mucho que trabajar, creo yo, en cada uno de nosotros en cuanto a esto, ¿no? Que lleguemos a un punto en el que ciertamente nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestro cumplimiento, vaya a la par con lo que nosotros nos comprometemos o decimos que vamos a hacer, ¿no? ¿Puede haber excepciones a la regla? Sí, pero que las excepciones no sean la regla. Sofía tiene un ejemplo estupendo en esto, ¿no? Que te conozcan porque a veces incumples tus compromisos, pero no porque a veces cumples, ¿no? Es distinto, me dejo entender. O sea, que nos conozcan y que se les parezca raro a las personas cuando no puedes cumplir con lo que de pronto te comprometiste. Que les parezca raro y digan, oye, qué raro, ¿no? Porque el hermano o la hermana siempre que se ha comprometido lo ha hecho, ¿no? Y siempre ha llegado puntual o siempre llegó a la hora, ¿no? Qué raro, algo debe haberle pasado, ¿no? O sea, que les cause rareza cuando de pronto no podemos cumplir cierto compromiso, pero no al revés, ¿no? Al revés, ¿cómo sería? Oh, no, toda la vida. Siempre dice que lo va a hacer y nunca lo hace. No, siempre dice que va a venir y no viene. Siempre dice que va a hacer esto y no lo hace. Ah, no. Y más bien que cuando lo cumplimos dicen, ¡hala, qué milagro! Yo te digo, te estoy hablando en términos en los que de alguna manera quizás hemos visto, ¿no? Y entonces son testimonios totalmente contrarios. Entonces, el Señor estaba poniendo como un mandato a su pueblo que cumpla sus compromisos. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a aplicar esto a nuestra vida, a cumplir nuestros compromisos? A veces hemos movido el hombro y hemos dicho, bueno, es mi problema, ¿no? Pero debemos entender como hijos de Dios, ya no es nuestro problema nada más. Estamos representando a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Por ende, debemos de caminar a la par con la cabeza de ese cuerpo que es Cristo. Y el sí de Cristo es sí, y el no de Cristo es no. El libro de Apocalipsis ve a nuestro Señor Jesucristo, lo
va a recalcar uno de sus atributos, dice, él es el testigo fiel. ¿Qué es el testigo fiel? Es el testigo que cumple lo que dice. Es el testigo que dice la verdad. De la misma manera debemos ser nosotros, cumplir lo que decimos. Amén. Entonces dice, no debemos de quebrantarlo, ¿no? En Eclesiastés 5:4-5, lo voy a leer, yo lo tengo aquí anotado, dice, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es, pero no es que sea lo ideal, ¿me puede entender? Entonces dice, como no voy a cumplir, entonces ya no me comprometo en nada. Les decía en un principio, esa es la vía más fácil, ¿no? Dice, ¿no? Como no voy a cumplir, pastor, entonces mejor no me comprometo. No es lo ideal, no es lo que a lo que nos quiere llevar, sino el mensaje de fondo es de que cumplamos con lo que nos comprometemos. Y cuando yo te estoy diciendo este de comprometer, prometer, no te estoy hablando netamente de que cuando tú te comprometes con la iglesia, quiero aclarar con eso, o cuando te comprometes con el Señor, que lógicamente aplica. Lo que estoy diciendo es que cuando nos comprometemos en nuestro día a día con las demás personas, con los que nos rodeamos, en el trabajo, en la familia, en todo tipo, en toda área, que cumplamos con lo que de pronto nosotros decimos que vamos a hacer o nos comprometemos a hacer, porque al final de cuentas es nuestro testimonio y es el testimonio de la iglesia, ese es el testimonio que vamos a dar de Dios. Estoy hablando en ese sentido, ¿no? Entonces, no en el sentido de que, uy, el pastor estaba diciendo que me comprometa con la iglesia. No, 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 no. O sea, ese es un punto aparte, sino es los compromisos que hacemos día a día en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? El típico alumno, ¿no? Nosotros trabajamos bastante con alumnos y con padres, ¿no? Profesor, mañana sí le traigo mi tarea. Llegó mañana, no lo trajo. No, es que me olvidé. Ya. Entonces, uno como profesor se va haciendo una idea del alumno, ¿no? Entonces, cuando de pronto aquel alumno que siempre cumple, no cumple, porque puede suceder, y viene y nos dice, profesor, disculpen, no traje mi cuaderno o no hice, créeme que uno dice, oye, qué raro, ¿no? Tú siempre has cumplido, ya no te preocupes, mañana lo traes. O sea, porque ese alumno siempre ha cumplido. Pero cuando es un alumno, un estudiante que constantemente está incumpliendo, cuando viene, profesor, me olvidé, créeme que ya uno ya ni le cree, ¿no? Porque es una constante. De la misma manera, nos ven en nuestro entorno familiar, de trabajo, en la comunidad, en el vecindario, en la iglesia. De la misma manera, nos vamos a ir haciendo de un testimonio. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuán importante es entonces, mis hermanos, que cumplamos lo que decimos, ¿no? O cumplamos nuestros compromisos, ¿no? Va a haber ocasiones en que no vamos a poder cumplir, va a haber ocasiones, pero para eso el Señor nos ha dotado, nos ha regalado de una linda boca, ¿no? Y esa linda boca es nuestros labios con el que nosotros podemos hablar, anticipar situaciones y quedar un poquito mejor parados que incumplir nada más, ¿no? Entonces, también en cuanto a ello. Bien, pasemos ahora del verso 3. Vamos a hablar de estos votos que no son vinculantes, que tienen que ver con la familia, ¿correcto? Del verso 3 al 16. Mira lo que dice. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, es decir, es una mujer soltera que está viviendo bajo la autoridad de su padre, ¿no? Es una mujer joven, y de pronto esta mujer joven dice, hace un voto a Dios. Por ahí, ¿no? O sea, hace un compromiso con Dios. Pero esta mujer está viviendo, uno que es joven, y está viviendo bajo la tutela o la autoridad de su padre, ¿no? Está viviendo, dice, en la casa de su padre. Mira, hay una salida para esta mujer, ¿no? Que hizo un voto, ¿no? Quizás en su emoción, en su inexperiencia, hace un voto con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios presenta una vía, dice, si su padre oyere su voto, si el padre se entera que su hija ha hecho este voto, este compromiso con Dios, dice, y la obligación con que ligó su alma,
Y si su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes. O sea, si el padre no dice nada, habiéndose enterado, entonces esos votos, estos compromisos que esta mujer ha hecho con Dios, continúan firmes. Por tanto, va a tener que cumplir esos votos. Está ligada a esos votos. El padre pudo librarla, sí, pero como el padre escuchó, no dijo nada, ese silencio está avalando, está haciendo que el padre dice, bueno, mi hija sí va a cumplir los votos. ¿Me dejo entender? Y continúa, dice, y toda obligación que aunque hubiere ligado su alma, firme será, es decir, va a seguir en pie ese voto. Y también el incumplimiento de esos votos va a traer consecuencias, ¿no? Si es que no lo cumpliere. Pero había una salida, más si su padre le vedare el día que oyere todas sus votos, es decir, si su padre el día que oyó, el día que se enteró de esos votos que hizo, simplemente le vedare es como que dice, no, 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 o sea, ella está bajo mi tutela y está haciendo un compromiso que no va a poder cumplir, por ende, él como que de pronto dice, ¿no? Interviene y dice, no, 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 ella está bajo mi autoridad, no, no, este voto. Entonces, dice, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma no será firmes. Es decir, había una manera de invalidar esos votos. ¿Quién lo podía hacer? El papá, el que estaba bajo la tutela o el que estaba tutelando, el que estaba como autoridad sobre esta joven, ¿no? Podía él invalidar esos votos y decir que no. Pero si el padre callaba, está diciendo, mi hija va a poder cumplir los votos. Y por ende, si no cumplía, las consecuencias iban a venir sobre su hija. Dice, y Jehová la perdonará. Si es que el padre de pronto habla, ¿no? Dice, el padre dice, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, ¿no? Es decir, su padre invalidó ese voto, dijo, no, o sea, en su emoción, en su inmadurez, mi hija ha hecho este voto y por lo tanto él hablaba como un padre de familia, ¿no? Y de pronto algo así como si una menor de edad estuviera haciendo un compromiso, ¿no? Va el padre y dice, no, no lo va a cumplir. Pero si el padre se hace de escucha y después lo toma sin importancia, la hija, esta mujer, esta muchacha, estaba entonces obligada a cumplir el voto sí o sí, ¿no? Ya, ¿por qué? Pero por permisión del padre, ¿no? Entonces aquí vemos que entonces ser cabeza de hogar eh, trae una responsabilidad sobre lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Y llevando una aplicación práctica hoy en día, nosotros también, ¿no? Somos llamados a velar por los compromisos que podían hacer nuestros hijos para con Dios, ¿no? Ellos quizás en su inmadurez, en su ignorancia, en su emoción pueden hacer muchas cosas, pero nosotros como padres creyentes somos responsables de incluso de poder intervenir, ¿no? Y poder de alguna manera direccionar sus compromisos que ellos hacen con Dios. ¿Por qué? Y así estamos cuidando su corazón y que ellos entiendan desde muy pequeños que hacer compromisos con Dios no es un juego, sino es algo serio, ¿no? Que con Dios no se juega, sino que las cosas del Señor son serios. Y les enseñamos también a ellos que su sí sea sí y su no sea no, ¿no? Y que no a la ligereza ellos no hagan compromisos o hagan promesas a la ligera, ¿no? Entonces, de alguna manera, había una responsabilidad entonces de la autoridad de la casa, en este caso que era el padre, ¿no? Entonces, hay responsabilidad. Amén. Versos 6 al 8, el voto de una esposa invalidado por su esposo. Y es interesante, mira. Ya no es de una mujer soltera, muchacha, que su papá intervino, ¿no? Acá es una esposa ya, dice. Pero si fuere casada e hiciere votos, esta mujer ya es casada y hace votos, ¿no? ¿Te das cuenta? O pronunciare de sus labios cosas con que obligare su alma, si su marido lo hiere y cuando lo hiere callare a ello, los votos de ella serán firmes y su obligación con que ligó su alma será firme, ¿no? Lo mismo sucedía según el orden que Dios había puesto, ¿no? El marido, cabeza de hogar, responsable de hogar, suena mejor, ¿no? Responsable de hogar, tenía que ver incluso por los compromisos que hacía su esposa, ¿no? Ahora, normalmente en el contexto, los compromisos básicamente eran, pues, ¿no?
presentar una ofrenda al Señor, presentar a sus propios hijos al Señor, como no sé si ustedes conocen la historia de Ana, ¿no? De Ana que consagra a su hijo, ¿no? Entonces al Señor, y cosas como esas, ¿no? Pero finalmente lo que Dios está poniendo aquí, la responsabilidad es sobre aquel varón que era cabeza de hogar, ¿no? Él de alguna manera tenía la oportunidad de poder ver por los compromisos que ha hecho su esposa, ¿no? De intervenir, porque ya estaban casados, ¿no? Porque como te vuelvo a decir, básicamente estos votos demandaban una entrega física o material de algo, un animalito, una ofrenda, años de servicio, ¿no? Entonces, si la mujer podía haberlo hecho en sus emociones, en su inmadurez, en su desconocimiento de las leyes y todo lo demás, el marido podía nuevamente intermediar, ¿no? Pero si el marido quedaba callado, no decía nada, con ese silencio le estaba consintiendo que ese compromiso, esta mujer lo va a cumplir, ¿no? ¿Me dejó entender? Entonces, él simplemente con su silencio permitía, decía, bueno, va a cumplirse, ¿no? Dice. Verso 8. Pero si cuando su marido lo oyó y le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo. Y Jehová, ¿qué dice? La perdonará, ¿no? Entonces, había manera. Es decir, el voto de una mujer casada no se iba a tomar en cuenta si es que el marido de pronto se manifestaba, ¿no? Pero si el marido quedaba en silencio, bueno, tenía que cumplir el voto. Entonces, ¿el marido tenía derecho a desautorizarla? Sí, pero la intención no tanto es del Señor, no tanto es que la desautorice, sino la intención del Señor es de que el marido se haga responsable de su familia, tanto de la hija o los hijos que de pronto estaban bajo su tutela y también de la esposa que estaba bajo su cuidado, bajo su responsabilidad. Recordemos que en el contexto, en aquel entonces, el que proveía para el hogar básicamente era el marido por la forma de vivir de la sociedad, ¿no? O sea, las mujeres básicamente se dedicaban a la familia y los maridos eran los que salían a los campos de cultivo, a la ganadería y todo eso, ¿no? Y por el contexto, básicamente, el marido, o sea, tenía una responsabilidad mayor porque era el que proveía para el hogar, ¿no? Entonces, de alguna manera, entonces eso Dios está poniendo la responsabilidad en que él sí o sí esté involucrado en el voto que podía ser su esposa o como en el caso anterior, una hija, ¿no? Que estaba bajo su tutela, ¿correcto? Pero hoy en día quizás los tiempos han cambiado, el contexto es distinto, pero igual hay una responsabilidad espiritual en los varones casados, ¿no? El marido, para con su esposa, para con sus hijos, de nosotros poder enseñarles a ellos, uno, que los compromisos con el Señor no son un juego, sino son compromisos serios, ¿no? De que ellos deben entender eso, somos llamados a eso, ¿no? Y a salvaguardar los compromisos, ¿no? Entonces, de tal manera que yo creo que lo ideal hoy en día es de que compromisos con el Señor que involucren, por ejemplo, despojarse de algo o dedicar tiempo a algo, definitivamente deben ser compromisos tomados como familia, donde la cabeza de hogar debe de estar enterado, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Yo me entero de pronto, por ejemplo, ¿no? Antes servían muchos y no me voy a dejar engañar, aquí desde Keila, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, ¿no? Desde bien pequeña ha comenzado a servir, a apoyar en la iglesia. Pero casi siempre que ella ha servido, siempre se ha consultado a la hermana Luz, ¿no? Hermana, Keila nos podrá apoyar en esto, y la hermana tiene hasta ahora, ¿no? Como que da el like, de decir, sí, ¿no? Que sirva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que ella estaba bajo su tutela o estaba bajo su tutela, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Debe haber un orden. No es que me avento nada más, ya me comprometo y el responsable de hogar ni enterado, ¿no? Me dejo entender. Estoy de lleno metido, quiero servir al Señor, quiero hacer, y el responsable de hogar ni enterado. Entonces, en las cosas del Señor debe de haber un orden, ¿correcto? Un orden. Y básicamente el Señor lo que está salvaguardando con esto es el orden, ¿no? Que el marido se haga responsable de los compromisos que hacía su esposa, ¿no? Entonces, él podía de alguna manera decir si se va a cumplir o no se va a cumplir y no hay problema, dice Jehová la perdonaba. Entonces, lo que está apuntando es de que estas decisiones de votos incluso se tome como familia. Amén. Verso 9. Pero tú dices, ¿no? Pero, ¿y la viuda? ¿No? Y la viuda, ¿no? ¿Y quién estaba sobre la viuda? Verso 9. Pero todo voto de viuda
o repudiada. Repudiada era una mujer que había sido apartada por adúltera, ¿sí? Es decir, había sido separada. El adulterio de alguna manera no fue lo ideal, pero habría una permisión a que se dé el divorcio aquel entonces, ¿no? Por así decirlo. Jesús lo aclara que no es la voluntad de Dios, pero a causa de adulterio se llegaba a dar por la dureza del corazón. Entonces, cuando dice el voto de la viuda o repudiada, viuda, de que su esposo había fallecido, ¿no? Y repudiada, básicamente, el que ya no tenía marido, tampoco se podía volver a casar porque simplemente había caído en adulterio, ¿no? Entonces, dice, si esta mujer de pronto hacía voto, dice, con que ligare su alma será firme. Una viuda o una mujer divorciada no tenía entonces un jefe varón de su casa, ¿no? No había alguien que esté sobre ella que podía de alguna manera decir, no, no, no se va a comprometer a esto, ¿no? Sino simplemente esto era firme, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaba obligada a cumplir su voto, ¿no? Era como una mujer independiente en todo sentido, ¿no? Por ser viuda o por haber sido separada, divorciada por temas de adulterio, ¿no? Por eso se llama repudiada muchas veces. Bien, verso 10 dice, y si se hubiera hecho voto en casa de su marido, si hubiera ligado su alma con obligación de juramento, dice, si su marido oyó y cayó a ello, no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación, dice, con que hubiere ligado su alma, firme será. Eh, no, seguimos en el de la mujer, ¿no? Dice, mas si su marido los anuló el día que oyó todo lo que salió de sus labios, cuanto sus votos, cuanto su obligación de su alma, será nulo, dice, ¿no? Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Entonces vemos, ¿no? Entonces está complementando lo que justamente hace un momento ya he hablado, ¿no? Dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido le anulará. Nuevamente vemos entonces que el marido tenía mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, a veces hoy en día se ha sacado del principio, ¿no? El varón, ¿no? Ha sacado provecho del principio de decir, el varón es el jefe del hogar, ¿no? Como que es la autoridad en el hogar, porque la Biblia lo dice. Pero debemos entender que la Biblia enseña un sentido de autoridad en el sentido de responsabilidad. Yo no puedo apelar a decir yo soy la autoridad en casa, pero no soy responsable de lo que hagan los de mi hogar, ¿entiendes? Finalmente, el que va a rendir cuentas al Señor muchas veces es justamente esa autoridad que Dios ha delegado, ¿no? O sea, Dios ha delegado una autoridad en el hogar, en el matrimonio cristiano, pero no por el hecho de que de pronto el marido sea más o sea menos, sino es un tema funcional nada más. Tanto la mujer como el varón en dignidad son iguales a los ojos de Dios. Por ambos Cristo ha derramado la misma sangre, pero lo debemos entender, tienen funciones diferentes. Y en ese sentido el marido tiene la función de ser esa autoridad, esa cabeza de hogar, pero no desde un punto de vista para que atropelle los derechos de su amada, sino desde el punto de vista para que sea responsable por los actos de las personas que están bajo su tutela, sean hijos, sea esposa, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tenemos hoy en día como varones, ¿no? Sobre cómo están llevando su vida nuestros hijos, si de pronto están todavía bajo nuestra tutela, sobre incluso cómo se conduce nuestra esposa, ¿no? O sea, es interesante, va de la mano, ¿no? O sea, hay responsabilidad de ello, hay responsabilidad, ¿no? Verso 14 dice, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Si el marido simplemente no decía nada, enterándose del voto que había hecho la mujer y no decía nada, simplemente vuelve a decir, con su silencio que estaba haciendo, estaba afirmando de que, bueno, se va a cumplir ese voto, ¿no? Que su mujer va a cumplir con ese compromiso que está haciendo con Dios. Y si no lo cumplía, ahora pues no, dice, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó, dice. Verso 15, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Es interesante, ¿no? Pero si el marido de pronto anula estos votos, el marido se está haciendo responsable entonces de ello, ¿no?
Entonces el marido se hacía responsable de ello. Entonces, nuevamente esta palabra responsabilidad, ¿no? Verso 16 dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés. Recuerda, son ordenanzas. Dios está poniendo orden. Las ordenanzas tienen un sentido de poner orden, justamente. Las otras culturas, otros pueblos practicaban este tema de los votos, compromisos a sus falsos dioses, sí, pero no tenían un orden correcto. Dios está poniendo un orden a su pueblo para que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que cumple su promesa, un pueblo que cumple su juramento, un pueblo que su sí es sí y su no es no, un pueblo distinto. Hoy en día, como iglesia, ¿debemos aplicar esto literalmente? No, porque esto fue dado en un contexto, ¿correcto? En un contexto, en el contexto de Israel, miles de años atrás. Lo que debemos de pronto tomar de este texto, de este capítulo, es el principio. Que cuando yo digo el principio es la enseñanza central. La enseñanza central, ¿qué es? Que nuestros compromisos que hacemos con Dios o delante de Dios en cualquier área de nuestra vida, debemos siempre buscar cumplirlos. Otro principio que vamos a aprender de esto es lo siguiente, que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer finalmente repercuten sobre nuestro testimonio, sobre el testimonio de la iglesia del Señor y sobre el testimonio del mismo Dios, porque a Él le representamos. Otro principio que debemos de cumplir, los padres, los que somos padres o los que tenemos personas bajo nuestro cuidado, nosotros somos responsables por cómo ellos están conduciéndose en esta vida, por sus compromisos que ellos están haciendo para con Dios y para con su entorno, ¿no? Nosotros somos responsables y nosotros debemos de velar por ellos. No solamente somos los que hemos sido llamados a proveer económicamente, sino a ver incluso por el cumplimiento de sus responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Es como decir, ¿no? De pronto en el colegio el profesor de Quillari me dice, profesor, su hija no cumplió con su actividad. Ah, dile a ella, yo no tengo nada que ver. Perdón, ¿no? Pero el responsable soy yo, ¿no? Como papá, porque ella finalmente es una menor de edad que está bajo mi tutela, ¿no? Me dejo entender. Entonces, somos responsables, como cristianos somos responsables sobre alguien más, ¿no? Entonces, recuerda sobre todo, Dios quiere y anhela hasta hoy en día, porque lo mismo que le dijo en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, lo mismo que le dijo a este pueblo, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Entonces lo que Dios está diciendo, sean un pueblo diferente, apartado, distinto a los otros pueblos, porque yo soy un Dios distinto, yo soy el Dios verdadero, un Dios único, apartado del pecado. La pregunta es, ¿no dice lo mismo también de la iglesia en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se lo está diciendo a la iglesia, eso somos nosotros, dice. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar justamente a aquel que nos sacó a la luz. Ese es el propósito de Dios con su iglesia. Entonces, su iglesia no es llamada a ser diferente, distinta a la manera de vivir como lo vive hoy en día nuestra sociedad. Sí. Y una manera de ser distinto a esta sociedad es cuando nuestro sí es sí, nuestro no es no. Cuando cumplimos nuestros compromisos, no solo en la iglesia, sino en cada área de nuestra vida. Nos hacemos de un testimonio. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que nunca vamos a fallar, pero si fallamos, que eso sea la excepción, pero que no sea la regla general. De tal manera que no haya necesidad en un cristiano de que esté todavía recontrajurando para que le crean, sino que nuestro sí sea sí. Hoy día voy, que ese hoy día voy sea hoy día voy, ¿no? Que nos conozcan por ello, ¿no? Y si no voy a poder ir, que sea así, ¿no? O sea, pero a veces por no, de pronto, yo al menos en esto he sufrido mucho, ¿no? Porque tenía buena intención de decir, voy a tratar de hacerlo y a veces decía, sí, voy a tal día, ¿no? Y no lo lograba cumplir y finalmente queda mal nuestro testimonio, ¿no? Hoy en día preferible digo, te confirmo, ¿no? Hace poco me han invitado a compartir en una iglesia, ¿no? Eh, y, y sé que estas últimas semanas estoy bien recargado de trabajo, el instituto bíblico, la iglesia, los temas del colegio,
se han puesto un poco más pesados. Ahora estamos en presencial en la mañana, en la tarde, y recibo una invitación de un pastor, ¿no? Para ir a compartir a su iglesia. A mí me encanta compartir, anhelo ir. Y yo podía decirle, no, sí, sí, ya no hay problema, ya voy, no. Esta vez le tuve que decir, dame unos días para ordenarme, te confirmo, ¿no? Y estoy en eso, ¿no? Te confirmo para poder. Entonces, uno podría decir, qué falta de fe, ¿no? ¿Por qué no de pronto le dice que sí, nada más? La fe y la prudencia, mis hermanos, van de la mano. Es algo que debemos aprender. La fe y la prudencia van de la mano. Lo mismo les digo a los chicos en el instituto, ¿no? Lo que comenzamos, terminémoslo. Por ahí puede haber, si se presenta una situación de salud, de emergencia, no puedes culminar tus estudios, pero lo que comienzas, termínalo. No solo por lo que académicamente vas a aprender, sino que te estás haciendo de un testimonio. Lo que comenzamos, terminemos. Lo que nos comprometamos, cumplámoslo. Pastor, este domingo voy a la iglesia, ve ese domingo. No porque se lo dijiste al pastor, sino al Señor. Señor, voy a comenzar a leer el libro un capítulo por día, cúmplelo si se lo has dicho al Señor en oración. Te va a causar quizás cierta molestia despertarte temprano y todo lo demás, pero cumple. Y así te estás haciendo un ejercicio también de perseverancia, ¿no? Y así comienza, ¿no? Y a veces estas personas que hoy en día son atletas y corren grandes distancias, no es que de noche a la mañana terminaron corriendo así, sino poco a poco, ¿no? Poco a poco, caída tras caída, pero ahí han formado disciplina. Y eso es lo que de alguna manera debemos de formar también nosotros en el Señor, ¿no? Disciplina en las cosas del Señor. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Vamos a terminar este tiempo orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche, porque tú nos enseñas, Señor, a que somos llamados a cumplir nuestro compromiso, Señor, porque el cumplir nuestro compromiso es testimonio, Señor, ante los demás. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes, no solo en palabra, no solo en conocimiento, sino, Señor, cumpliendo lo que decimos, Señor, cumpliendo y viviendo conforme tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén.